Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial dos técnicas para contar registros basados en múltiples criterios en donde podamos variar la operación lógica que estamos realizando. Vamos inicialmente a detallar qué hace la función contar puntos y punto conjunto. Vamos a señalar cuál es la operación lógica que hace la función contar puntos y punto conjunto, y después del análisis vamos a realizar una función personalizada para poder llevar a cabo las mismas operaciones, pero utilizando la operación lógica opuesta a la función a la operación lógica que hace la función contar puntos y punto conjunto. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, tengo un ejemplo que me describe vendedores, o tengo una tabla que me describe vendedores junto con las ventas realizadas, los ingresos generados por esas ventas, la región donde la están generando y los clientes que han atendido esos vendedores. Vamos a decir que por cuestiones del negocio queremos darle bonificaciones a aquellos vendedores que tienen ventas realizadas mayores que 50 y ingresos generados mayores que 9,000. Aquí es importante que presten atención a la frase que utilicé anteriormente: ventas realizadas mayores que 50 y ingresos generados mayores que 9,000. Como ustedes observan, esa conjunción y nos hace pensar en que las dos condiciones deben cumplirse para cada uno de los vendedores para poder conocer si ese elemento o ese vendedor sale en el conteo final, ¿ok? Vamos entonces a hacer un análisis de lo que hace la función contar puntos y punto conjunto, que es básicamente una operación lógica y. Es decir, la función contar puntos y punto conjunto cuenta los registros que cumplen todas las condiciones o todos los criterios sobre los rangos de criterios que nosotros le estamos pasando. Vamos a escribir aquí la función contar puntos y punto conjunto, y ustedes observen cómo la función contar puntos y punto conjunto me recibe parejas de elementos o parejas de argumentos. En el primer argumento me recibe el rango de criterios, y en el segundo argumento me recibe el criterio por el que se va a evaluar ese rango de criterios. Si tuviéramos más de un rango de criterios junto con su criterio, tendríamos que pasárselos en los subsiguientes argumentos, pero siempre me lo va a recibir como parejas de rango de criterios junto con el criterio que va a utilizar para evaluar ese rango de criterios. Vamos entonces a decir aquí que vamos a seleccionar las ventas o la columna o la matriz de ventas realizadas, y ese va a ser el rango de criterios 1, y para el criterio vamos a decir aquí que el criterio en este caso es que tenga que ser mayores que 50. Vamos a colocar una coma, y observen ustedes aquí cómo la función contar puntos y punto conjunto me permite ingresarle otro rango de criterios con el criterio. Observen aquí cómo está encerrado entre corchetes. En el IntelliSense muestra que esto está encerrado entre corchetes, lo que significa que debemos pasarle esos dos argumentos como una pareja. Para esto vamos a seleccionar el segundo rango de criterios, que son los ingresos generados. En este caso nuestra tabla son los ingresos generados, y para el criterio vamos a decirle que si son mayores que 9,000 entonces deba contarlos, ¿ok? Vamos a cerrar la función, y ustedes observen cómo estoy obteniendo un conteo de 2, y esto es porque en el primer registro para Juan, observe cómo las ventas realizadas, que son 55, son mayores que 50, y los ingresos generados, que son 12,000, son mayores que 9,000. Lo mismo pasa para Pedro, sus ventas realizadas son 60, que son mayores que 50, y los ingresos generados son 9,500, que son mayores, que es mayor que 9,000. Para el caso de Ana, ustedes observen que uno de esas condiciones se está cumpliendo. En este caso, en el caso de Ana, los ingresos generados son 11,000, que son mayores que 9,000, pero las ventas realizadas no son mayores que 50, son 30. Entonces, por eso no contar puntos y punto conjunto no lo tiene en cuenta para su conteo final. Lo mismo para el caso del registro de Luis. Observen cómo las ventas realizadas son 52, que es mayor que 50, pero los ingresos generados
son 8500, que no es mayor que 9000. Lo mismo para el caso de Laura. Laura no sale como conteo porque no cumple ninguna de esas dos condiciones, y María tampoco cumple ninguna de esas dos condiciones. Entonces, cuando nosotros queremos contar registros basados en múltiples criterios donde las condiciones deban cumplirse todas al mismo tiempo, contar puntos y punto conjunto es una función que podemos utilizar. Pero si nosotros quisiéramos cambiar y decir no, queremos que ahora solo al menos una de esas condiciones se cumpla, entonces deberíamos cambiar esa operación lógica, y contar puntos y punto conjunto no nos va a ser de utilidad aquí. Esa es una de las desventajas de la función contar puntos y punto conjunto. Ella internamente utiliza la operación lógica ahí. Vamos a describir cómo lo hace la función contar puntos y punto conjunto de manera detallada para copiarnos exactamente el mismo proceso y cambiarle la operación lógica a una operación lógica de O, donde contemos los registros, pero teniendo en cuenta de que si al menos se cumple una de esas condiciones, entonces debemos contar ese registro, ¿ok? Entonces observen ustedes que la función contar puntos y punto conjunto me recibe pares de argumentos, me recibe el rango de criterios 1 junto con el criterio que va a evaluar ese rango, y si tuviera más criterios, entonces sería el rango de criterios 2 junto con el criterio que va a evaluar ese rango. Entonces para esto vamos a utilizar esta columna y vamos a crear una pequeña fórmula, y ustedes observen que voy a utilizar la misma matriz que pasé en el primer argumento para la función contar puntos y punto conjunto, y vamos a evaluar en este caso y vamos a decir que si las ventas realizadas son mayores que 50, vamos a dar un enter. Observen cómo obtengo una matriz de valores lógicos. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el caso de los ingresos generados. Vamos a escribir una fórmula en donde los ingresos generados, si son mayores que 9000, vamos a dar aquí 9000, observe cómo obtengo una matriz de valores lógicos. Ahora, esa matriz de valores lógicos tenemos que convertirla de alguna manera al resultado del conteo que nos está entregando la función contar puntos y punto conjunto. Como ustedes saben, los valores lógicos en Excel pueden ser interpretados también como valores numéricos y viceversa. Un valor de verdadero puede ser interpretado como un número 1 y un valor de falso puede ser interpretado con número 0. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos una multiplicación entre estos dos valores? Es decir, dentro de la misma fila vamos a multiplicar el valor del elemento 1 del primer rango con el elemento 1 del segundo rango y obtenemos un valor numérico. Observen que si yo multiplico dos valores lógicos de verdadero, obtengo un valor 1, que significa que es un verdadero, y si multiplico un valor lógico de falso por cualquier otra cosa, puede ser un verdadero o otro falso, obtengo un valor lógico falso, que es un 0. Entonces podemos llevar a cabo esa operación lógica haciendo una multiplicación de esos dos rangos. Vamos a seleccionar el primer rango de resultado de la primera evaluación con el primer criterio y utilizo el operador de multiplicación y selecciono el segundo rango o el segundo resultado, que fue la evaluación del rango 2 con el criterio 2, y vamos a dar un enter y observen cómo esta vez obtengo un valor numérico. Recuerde, para aquellos elementos en donde en la misma fila dio el valor de verdadero, obtengo un 1, que es un verdadero, y para el caso donde obtengo un falso multiplicado, así sea por un verdadero o por un falso, siempre estoy obteniendo el valor de 0. Ahora, ¿qué pasa si sumamos el resultado de eso? Vamos a utilizar la función suma y sumamos todo el resultado que nos entrega. Observen esta vez cómo estoy obteniendo el mismo resultado. Vamos a resaltarlo aquí con el mismo color de la operación lógica que estamos utilizando, y observen aquí cómo estoy obteniendo el mismo resultado del mismo conteo. De esta manera queda demostrado que la operación lógica, la función contar puntos y punto conjunto, cuando tiene más de un criterio o rango de criterios con criterios a evaluar, utiliza internamente la operación lógica y. ¿Ok? Vamos entonces a desarrollar una fórmula con todos estos pasos que nos permita simular la función contar puntos y punto conjunto, y en base a esa fórmula vamos a escribir la fórmula opuesta que nos permita determinar o aplicar la función lógica O, en donde si alguno de esos criterios se cumple, entonces debe ser un elemento que debe ser contado. ¿Ok? Entonces para esto
vamos a abrir una función y vamos a decir si sumamos, vamos a colocar aquí, abrir un par de paréntesis y vamos a colocar aquí el primer resultado, que es esta matriz, es decir, si las ventas realizadas son mayores que 50 y si lo multiplico, recuerde que la multiplicación es una operación lógica de y, vamos a abrir y cerrar otro par de paréntesis y internamente vamos a seleccionar el otro rango que son los ingresos generados. Si son mayores que 9.000, vamos a colocar aquí 9.000. Y si sumamos todos esos resultados, observe cómo estoy obteniendo el mismo resultado. En esta fórmula resumimos todos estos pasos que hicimos aquí paso a paso para obtener esta fórmula personalizada que hace lo mismo que la función contar.si.conjunto. Vamos a colocarle vamos a marcarlo con este color de fondo para saber que es exactamente la misma operación que estamos realizando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos determinar qué es, debemos contar los elementos en donde alguno de los criterios se cumpla y no todos se cumplan al mismo tiempo? Observen aquí que en lugar de utilizar una multiplicación puedo utilizar un más, que es la operación lógica o sea, cuando yo utilizo la operación, el operador de suma, estoy simulando la operación lógica de o. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a copiar aquí. Vamos a hacer el paso a paso para obtener una fórmula similar a esta, pero utilizando la función lógica o. Entonces vamos a hacer el paso a paso. Vamos a crear aquí una fórmula donde seleccionemos aquí las ventas realizadas son mayores que 50, que es el criterio, y vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Seleccionamos los ingresos generados mayores que 9.000. Vamos a dar enter y aquí en lugar de utilizar el operador de multiplicación vamos a utilizar el operador de suma. Vamos a seleccionar el primer rango de resultados y vamos a decirle que lo sumamos con el segundo rango y ustedes observen ahora cómo estoy obteniendo números de 2, de 1 y de 0. En el caso, como estoy sumando dos valores de verdadero, ustedes observen cómo produce un número de 2 y donde existe un verdadero con un falso está produciendo un número de 1 y donde existen dos valores de falso está produciendo un número 0. Recuerden que los valores falsos son interpretados en Excel como ceros y los valores verdaderos son interpretados como unos. Ahora, yo inmediatamente no puedo pasar a sumar este resultado porque estaría contando elementos de más, porque aquí este registro debería contarse como 1 y yo no podría sumar todos estos resultados porque esto me está aportando un 2 y podría alterar el resultado real del conteo. Ok, entonces para poder hacer esto vamos a decir que qué pasa si teniendo esta fórmula nosotros vamos a encerrarlo entre paréntesis y vamos a decirle que si ese conjunto de elementos es mayor que 0 es porque se contó o alguna de las condiciones se cumple. Vamos a dar un enter y en el caso de que sea un 0, pues un 0 no es mayor que 0, entonces esa condición no se cumple. Observe cómo obtengo ahora una matriz de valores lógicos y esa matriz de valores lógicos, ¿qué pasa si yo la encierro de nuevo entre paréntesis y la multiplico por 1? Observe ahora cómo obtengo los valores numéricos que representan esos valores lógicos. Ahora sí yo puedo pasar a sumar esta matriz y obtengo el conteo final. Vamos a decirle aquí que vamos a darle una suma y vamos a sumar esa matriz y observen ustedes cómo tengo 4 elementos. ¿Por qué tengo 4 elementos? Porque para el caso de Juan y el caso de Pedro las dos condiciones se cumplieron, son 2 elementos que deben salir en el conteo, pero para el caso de Ana y Luis una de esas condiciones se cumplió, también debe salir. Entonces aquí ustedes observen que este es el resultado de Ana, verdadero porque sus ingresos generados se cumplieron y falso aquí porque las ventas realizadas no se cumplieron, pero como una de esas condiciones se cumplió debe salir en el resultado. Y lo mismo para el caso de Luis, el registro de Luis, las ventas realizadas se cumplieron pero no los ingresos generados, pero como alguna de esas condiciones se cumplió, entonces debe salir en el conteo final. Para realizar eso en una fórmula personalizada y única, vamos a decir que tenemos lo mismo utilizando el operador de suma. Vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a seleccionar las ventas realizadas, vamos a colocar la condición que sea mayor que 50 y vamos a decirle que vamos a sumar y vamos a volver y a abrir y cerrar paréntesis y colocamos la matriz de ingresos generados y le vamos a decir que si es mayor que 9.000. Como ustedes ya saben,
Si yo cierro esto y sumo, estoy sumando un valor que es incorrecto, porque en el caso de que estos dos elementos, o en el caso de que, por decir, en el primer registro que me producen los dos elementos de verdadero, esto me está aportando un número mayor que 1, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Primero vamos a determinar que sea mayor que 0 y después vamos a multiplicar por 1. Entonces aquí generamos un nuevo par de paréntesis que nos envuelva completamente los argumentos que le estábamos pasando, y vamos a decirle que son mayores que 0, y dentro de eso vamos a volver a encerrar entre paréntesis y vamos a multiplicarlo por 1 para obtener los valores numéricos. Y ustedes observen esta vez cómo obtengo el mismo resultado. Vamos a marcarlo aquí con color azul para decir que es exactamente esa fórmula, y así podemos utilizar el mecanismo que hace la función contar puntos y, pero ya de manera personalizada, para poder cambiar la operación lógica que internamente lleva a contar puntos y punto conjunto, que es una operación lógica de i, y si quisiéramos personalizarla, pues cambiamos la operación y estamos llevando a cabo el mismo proceso. Si tuviéramos más criterios, simplemente tendríamos que escribir aquí los siguientes criterios utilizando la suma, y el resto de la fórmula nos quedaría igual, y podríamos obtener ese resultado, ese conteo. Entonces recuerden, la función contar puntos y punto conjunto utiliza la operación lógica de i, en donde ambos criterios o todos los criterios deben cumplirse para la misma fila, y en el caso de que no quisiéramos esa condición, sino quisiéramos, basados en las reglas de negocio, quisiéramos que alguna de esas condiciones debería cumplirse, deberíamos utilizar la operación lógica de o, y para eso vamos a tener que realizar una operación de suma en lugar de multiplicación, y esta es la fórmula personalizada para llevar a cabo ese conteo. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté haciéndolo. Si les gustó el material y si les fue de utilidad, por favor regálenme un like, aportarían muchísimo a mi canal. Voy a seguir subiendo contenido relacionado a esta maravillosa herramienta Excel, que nos va a permitir a futuro hacer análisis más complejos de datos. Si no están suscritos a mi canal, por favor considérenlo, podrían suscribirse y recibirían los últimos videos con el material que vayamos subiendo, y así podamos compartir este conocimiento juntos. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenme en la caja de comentarios. Si quieren algún otro video tutorial o algún tema específico, me lo pueden dejar en los comentarios, que estaré muy atento. Y hasta la próxima, que pasen un buen día.